Damos la bienvenida a Pedro Donoso, analista político y representante de la empresa iCare. Ahí está, Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Jeff, buen día. Gracias por la invitación. Atento a tus preguntas. Gracias también a ti por atender la entrevista. Pedro, una primera lectura sobre ya los anuncios que se han venido haciendo dentro del gabinete de Guillermo Lasso. El día de ayer ya se conoció un nombre más para la cartera de Estado, en este sentido el del Ministerio de Finanzas, que estaría a cargo y que estará a cargo del señor Simón Cueva. Estos primeros nombres de los nuevos ministros, ¿qué lectura te da de lo que podría ser ya el nuevo gobierno de Guillermo Lasso? Yo creo que hay que hacer, digamos, dos lecturas, una de forma y una de fondo, ¿no es cierto? Creo que Lasso tuvo una gran habilidad, ¿no es cierto?, al haber presentado a su gabinete social como lo hizo, además, ¿no es cierto? Es decir, digamos, desmitificando que quizás por su raíz Lasso no le iba a dar tanta prioridad a lo social. Yo creo que su acción de presentar, ¿no es cierto?, a los ministros de Frente Social desmitificó eso y presentó, digamos, técnicos, digamos, bien evaluados dentro de lo social, etcétera, que le da otro tipo de conducción y de análisis a la valoración política que se puede dar de la importancia que le podría dar el gobierno al tema social. A su vez, digamos, tenemos la otra cara de la moneda, que finalmente, digamos, Lasso se ve obligado por las circunstancias a anunciar que Cueva es su ministro de Economía, es decir, lo hace en una entrevista con El Comercio y lo dice, porque ya el ministro saliente anunció que era Cueva nuestro ministro de Finanzas, lo anunció, ¿no? Entonces, claro, eso demuestra la complejidad también que es manejar un gobierno que aún no está instalado, ¿no? Estos días que son tan sensibles políticamente, sobre todo en la manejo de la información y en el intento de desmitificar los mitos que pueden generar antes de sentarte en Carondelet, ¿no? Entonces, creo que eso es, digamos, como la forma del tema. Y el fondo también es un tema muy interesante porque, digamos, Lasso llega y repite frecuentemente que su plan es del Ecuador del encuentro, ¿no es cierto? Y es un eslogan interesante finalmente, pero claro, en la lógica de concepto. Pero vale la pena hacer la reflexión. El Ecuador del encuentro como eslogan es un tema muy interesante, sin embargo, el Ecuador del encuentro va a tener límites cuando tenga que convertirse en planes, programas, proyectos, política pública, designaciones, ¿no? Y eso creo que es, digamos, el gran reto. La lógica de poder aterrizar ese Ecuador del encuentro, además en un país en donde el mapa político, social, económico cambió absolutamente a raíz finalmente de la pandemia, ¿no? Sobre lo que mencionas del Ecuador del encuentro y este discurso por parte del gobierno de Guillermo Lasso, ¿encuentro con quiénes, Pedro? Me refiero a, podemos hablar, ¿está dentro de lo políticamente correcto que se siente hablar con todas las bancadas, incluyendo el correísmo? Es decir, ¿con quiénes se debe realizar este reencuentro? Es que ese es el punto, es la clave que tú acabas de decir. Es decir, un autor, un politólogo español decía, bajo la bandera de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad todos entramos, ¿verdad? Pero cuando ya es cuestión de sentarse a la mesa y establecer los límites de la negociación, eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, finalmente, digamos, el Ecuador del encuentro va a ser el Ecuador del encuentro con todos. No puedes tú negar finalmente a ninguna fuerza política. Ahí el tema es que nos encontramos, ese es el qué, y el tema va a ser el cómo y el para qué y el con quién, ¿no? ¿Y Eso es hasta cuándo va a fundamental. ser justificable esto? Porque, por ejemplo, solamente las declaraciones que dio Pancho Jiménez de acá cuando se habló del tema del correísmo y el posible indulto, se desató una serie de críticas y demás. Entonces, ¿hasta qué punto es justificable este encuentro sin que no le afecte de una manera negativa al gobierno de Guillermo Lasso? Es que ese es el punto neurálgico, exactamente. Es decir, ¿cuál es el margen del Ecuador del encuentro? ¿No? Es Mm. decir, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, últimamente en países de Latinoamérica, Colombia es un ejemplo vivo de eso, ¿no es cierto?, es del margen de gobernabilidad que van a tener los gobiernos, ¿no? Y claro, yo siento finalmente que los gobiernos van a estar ahorita en una encrucijada, porque no hay margen de maniobra político-social para establecer medidas de ajuste y no hay margen de maniobra económica para establecer políticas de asistencialismo. Es decir, es muy interesante esto. No tienes quizás un margen de posibilidad para hacer ajustes, digamos, de shocks económicos, reformas tributarias, reformas de seguridad social, pero tampoco puedes finalmente generar una lógica de asistencialismo porque no hay plata en las arcas del Estado. 8.800 millones, digamos, se dice que es el déficit este año. Entonces, ahí viene la lógica de el Ecuador del encuentro, ok, finalmente, pero ¿con quiénes? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿En qué circunstancias? ¿Qué hay en la definición de la negociación política, etcétera? Entonces, claro, yo creo que esa es una reflexión muy importante.
Y además también traer a la mesa que la gobernabilidad no solo tiene relación con lo institucional, es decir, no es que la gobernabilidad se juegue en la cancha de la relación legislativo-ejecutivo, no. La gobernabilidad también tiene, ¿no es cierto?, su potencialidad en la periferia, es decir, tiene su lógica con movimientos sociales que están fuera, digamos, de la dinámica institucional, ¿no? Entonces muchas veces uno dice, bueno, un gobierno con una mayoría legislativa ya tiene establecida y ganada su gobernabilidad. No necesariamente. También hay que entender finalmente que los movimientos sociales en esta época de transición van a buscar su puesto político, ¿no es cierto?, en la mesa de decisión. Topas del tema de gobernabilidad y precisamente sobre ese punto. Hay algo que es cuestionable y que también llama a la discusión. Por ejemplo, lo que tú mencionabas del tener una mayoría en la asamblea puede ser también un arma de doble filo, es decir, puedo gobernar, puedo que mis proyectos no tengan tanta traba en la asamblea, pero hoy por hoy cuando tenemos un legislativo que va a ser sumamente fragmentado en distintas bancadas, esto también se puede entender como un proceso democrático donde justamente existan todos estos distintos lineamientos y se pueda llegar a consensos en efecto de la discusión democrática. Hagamos un análisis, digamos, deductivo de la gobernabilidad, ¿no es cierto? Siempre hablo difícil. Hagamos un análisis, digamos, de lo general a lo particular en la lógica de la gobernabilidad. La gobernabilidad no solo, ¿no es cierto?, está establecida finalmente en el gobierno. Estamos viendo, por ejemplo, en las bancadas. Es decir, UNES ya tiene un resquebrajamiento, ya una asambleísta renunció finalmente a ser la coordinadora de bloque. Es decir, gobernabilidad también va a haber, o problemas de gobernabilidad en las alianzas y en las bancadas, en el pleno de la asamblea, en el ejecutivo, en la relación ejecutivo-legislativo, en la relación ejecutivo-legislativo, movimientos sociales, etcétera. Pero lo que tú planteas es exactamente el punto, ¿no es cierto? ¿Qué significa la gobernabilidad y cuáles son sus límites? Porque también el posicionar la lógica de la gobernabilidad puede generarle finalmente un arma de doble filo, como tú dices, pero también un beneficio de que Lazo pueda acudir a ese concepto para decir, es que no están aprobando las leyes que yo quiero, no me dan un margen de gobernabilidad. Entonces, gobernabilidad tampoco es darle un cheque en blanco al Ejecutivo y gobernabilidad tampoco es no hacer oposición, ¿verdad? Y Mauricio Alarcón te va a hablar con mucha más, digamos, capacidad que yo del tema del legislativo. Pero claro, el legislativo ahorita tiene, ¿no es cierto?, 60 días para aprobar la agenda de priorización de cuáles leyes va a discutir este año, finalmente, ¿no? Desde ahí ya vas a tener un problema. Nos concentramos muchas veces nosotros en los nombres, nos encanta el suceso y no el proceso, ¿no? ¿Quién va a ser presidente de la Asamblea? ¿Quiénes van a ser los presidentes de ahora las 15 comisiones, etcétera? Pero claro, también hay un tema de priorización, porque gobernar es priorizar. Y si nos ponemos, digamos, muy estrictos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, esta asamblea va a tener que priorizar reformas a 3 leyes: tributaria, seguridad social y laboral. Con una mayoría, 70% más o menos, de visión, pongamos entre comillas, progresista, ¿qué tanta capacidad de margen va a tener el Ejecutivo de plantear, por ejemplo, una reforma tributaria o una reforma laboral, ¿no? Esas son como las grandes incógnitas. Sí, y sin duda el tema será mucho más igual lleno de discusión con Mauricio, pero volvamos al tema del gobierno con Guillermo Lazo. Tú topabas algo súper importante al inicio cuando te realizaba la primera pregunta, decías del tema de lo técnico, al momento de elegir el gabinete, al momento de ver las personalidades adecuadas, en lo que él considera adecuadas para que estén a cargo de las distintas carteras de Estado. ¿Qué consecuencias puede tener el elegir lo técnico y descartar lo político? No sé si me explico. Al momento de que es gente nueva totalmente, muchos de ellos de los perfiles no se los conocen en la palestra pública, más allá de Sebastián Palacios, Bernardo Ordóñez y Mae Montaño, las demás personas o los nuevos ministros son nuevos, es decir, netamente técnicos. ¿Esto hasta qué punto puede ser justificable o qué consecuencias podría tener que prevalezca lo técnico y se descarte lo político? Necesitas obligadamente un equilibrio, ¿no? Un equilibrio profundo entre lo técnico y lo político. Más aún, como te digo, yo creo que finalmente el mapa social político del Ecuador cambió a raíz yo creo que de octubre del 19 y a raíz de la pandemia también. Es decir, tienes un mapa social distinto, por ejemplo, ¿no? Hay un informe de finales del 2020 de UNICEF que te dice 1.1 millones de personas de la clase media ahora engrosan la clase pobre finalmente, ¿no? Es decir, el Ecuador está fragmentado, el tejido social está roto, ¿no es cierto? Y una visión solo tecnocrática no lo va a sacar finalmente, porque además, yo repito esto mucho, la realidad va a devorar el modelo. Es decir, tú como tecnócrata vienes finalmente, ¿no es cierto?, con un plan de aplicación, pero hay una realidad por fuera.
¿verdad? Y esa realidad puede devorar el modelo. Entonces, si no hay una lógica y una claridad de lo que está sucediendo en el Ecuador, con la dificultad de tener claridad además, y aquí hay un tema muy interesante que no se ahonda mucho, el Ecuador no tiene un censo poblacional finalmente, es decir, se debió haber realizado el censo poblacional en el 2020, no se pudo hacer por la Exacto. pandemia, pero eso es información súper importante porque necesitamos entender cómo está el equilibrio poblacional en el Ecuador, etcétera. Y claro, cuando no tienes un cable a tierra, vas a primar lo tecnocrático por fuera de una realidad. Y esa es, digamos, una profunda preocupación, ¿no? Entonces tiene que haber para mí una bitácora clarísima de políticamente por dónde se va y claridad de los actores políticos para no solo aplicar la tecnocracia, sino aplicar, digamos, una lógica política en las decisiones, ¿no? La alianza con el Partido Social Cristiano, Pedro, creo que también es importante toparla. ¿Por qué? Porque en un inicio se había mencionado que el Partido Social Cristiano no iba a ocupar ningún cargo dentro del gobierno de Guillermo Lasso, más bien dijo no vamos a participar. Después se dio luz verde para que si Guillermo Lasso lo considere, tengan apertura para poder trabajar con él. Ya hay un punto al respecto, hablamos del señor Pascual del Chopo que estará en la embajada del Ecuador allá en España. ¿Cómo ves esta alianza? ¿Ves que se está mantenida, está fortalecida o se puede desvanecer con el tiempo? Yo creo que hay que ver finalmente cómo plantean esta alianza programática. Recordemos que la alianza en la candidatura, ¿no es cierto?, estaba clarísima. Creo ponía el candidato, ¿no es cierto? Y el Partido Social Cristiano ponía la agenda. Es decir, cuando intentó poner la agenda, planteó esta consulta popular que finalmente por decisión de la Corte Constitucional, digamos, tuvo un traspié, ¿no? Entonces, ahí creo que el Partido Social Cristiano, digamos, perdió el espacio que pudo haber ganado en marcar la agenda, lo cual no quiere decir que lo pueda retomar, ¿no? Sin embargo, claro, yo creo que la alianza debería contar al país si es una alianza digamos, solo de victoria electoral, si es una alianza legislativa o si es un cogobierno, ¿no? Y si es un cogobierno, ¿basado en qué? Porque además, Lasso no solo va a tener que administrar finalmente la gobernabilidad casa afuera, sino casa adentro también. Es decir, esta alianza va a tener que manejarla y administrarla, cosa que complejiza muchísimo más, ¿no? Y nos lleva otra vez a la discusión de si solo tienes figuras, digamos, técnicas, es difícil que privilegies lo político y lo político va a ser lo que sostenga cohesionado tu alianza de gobernabilidad, ¿no? Tú mencionas un nuevo término y creo que es importante que la gente también tenga más claro el panorama. Al hablar de cogobierno y de gobernabilidad, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Es distinto? ¿En qué se diferencia? O sea, digamos, la gobernabilidad o el cogobierno va a necesitar márgenes de gobernabilidad, ¿no? Es decir, digamos, la gobernabilidad es la capacidad de el capital político aplicado, es decir, que ese capital político te deje tomar las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Y claro, cuando tú amplías del cogobierno a externos, puedes dificultar más la gobernabilidad sin que eso sea negativo, ¿no? Es decir, tienes que sentarte a negociar muchas cosas más, etcétera, ¿no? Entonces, claro, mientras más ajenos son tus ministros, más negociación política requieres, ¿no? Entonces, claro, están absolutamente ligados la gobernabilidad con el cogobierno. Pedro, ¿qué ministerios hacen falta tener ya más claro quiénes serán sus titulares y que estarán a cargo de estas carteras de Estado? Es decir, ¿a qué ministerio se debe ponerle especial atención en el gobierno de Guillermo Lasso sobre todo lo que pueda pasar en el Ecuador y lo que ya estamos viviendo, la crisis política, social y económica? Es decir, ¿a qué tenemos que ponerle la atención los ecuatorianos cuando ya sea posesionado el 24 de mayo? Yo creo que es muy difícil priorizar, ¿no? Creo que es mucho mejor ponerle ojo finalmente a cuál es la hoja de ruta que plantea Lasso. Porque además aquí viene un tema súper interesante también, ¿no? Lasso de la primera vuelta no es el mismo de la segunda vuelta. Entonces, si Sin uno duda. como analista, lo que yo hago, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, voy corriendo y reviso el plan de gobierno que planteó Lasso, pero el plan de gobierno que planteó Lasso era el Lasso de la primera vuelta, no es el Lasso de la segunda vuelta. Incluso eso nos llama la atención, que sería interesante, por ejemplo, plantear una reforma al Código de la Democracia que se tenga que actualizar el plan de la propuesta de gobierno con respecto a la segunda vuelta, ¿no? Porque hay cosas que, digamos, acuñó Lasso en la segunda vuelta que no estaban en su plan de gobierno. Entonces, yo creo que más importante es ver la hoja de ruta que los actores, los perfiles y las carteras de Estado. Lo que a mí me llama la atención es que no haya una presentación sistemática, así como se hizo del Frente Social, que se lo haga del Frente Político o del Frente Económico, ¿no? Yo creo que debió haber habido ahí, más por lógica de comunicación que por otra cosa,
una estrategia clara de ya presenté el gabinete social, ahora presento al gabinete político, la siguiente semana presento al gabinete económico, ¿no? Creo que eso hubiese dado un poco de más tranquilidad y sobre todo el manejo de la expectativa, que yo creo que es el gran reto de Lasso, ¿no? El manejo de la expectativa, porque entendemos que la expectativa es el enemigo de todo político. Este cambio de discurso que bien mencionas y sobre todo tú eres el especialista en este tema al momento de analizar línea por línea el discurso que va dando cualquier candidato, cualquier político al respecto. Se cambia este discurso de Guillermo Lasso en segunda vuelta y este nuevo Guillermo Lasso que lo vemos es alguien que comienza a topar temas sobre medio ambiente, temas sobre derechos humanos y demás. Lo que tú puedes determinar al respecto. ¿Es confiable? La gente sí puede decir, ok, Guillermo Lasso sí está prestando atención a estos temas y no solamente lo hizo por el tema de llegar a convencer a los votantes indecisos. ¿Cómo ves este cambio? ¿Es certero? ¿Le interesa realmente topar derechos humanos, medio ambiente y demás? Digamos, ahí te voy a responder como responden los economistas, faltan datos, ¿no? Es decir, digamos, ya tenemos el enunciado, hay que ver cuál es su hoja de ruta, finalmente, que también podría empezar por ver a quién designa el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Nos falta la hoja de ruta para saber de una u otra manera si es que lo va a hacer o no. Lo que sí me parece a mí clave es que no tiene margen para no hacerlo. No tiene margen político para no hacerlo, ¿no? Es decir, y aquí es un tema muy interesante, conceptualmente, ¿no es cierto? Si nos ponemos muy básicos, Lasso representa el anticorreísmo, y el anticorreísmo es un concepto en donde convergen muchas miradas finalmente, y eso puede complejizar la aplicación de un gobierno porque va a tener exigencias de contrarios finalmente, ¿no? Es qué priorizas, a qué le das valoración, a qué priorizas y a qué le das, digamos, importancia, ¿no? Y con eso ver el margen de gobernabilidad, pero como te digo, creo que aún falta, digamos, que nos digan cuál es la hoja de ruta, que nos digan finalmente por dónde va a ir en estos temas para saber si es que lo que ofreció se cumplió. Lo que sí me queda clarísimo es que no va a tener margen para no hacerlo. Como para ir cerrando, Pedro, y siempre agradeciéndote por tu tiempo, hay algo igual que tú bien mencionas en esta hoja de ruta que ya, digamos, se tiene unos pequeños indicios de por dónde va a ir Guillermo Lasso. Algo que llama la atención es le topan algún tema, no sé, social que es realmente polémico, vamos a consulta popular. Le piden alguna opinión sobre esto, hay que hacer una consulta popular. ¿Hasta qué punto es justificable precisamente caer en estas consultas populares? Bueno, y la teoría te va a decir finalmente, o la militancia te va a decir que los derechos no se consultan, criterio con el cual yo estoy de acuerdo. Sin embargo, ahí es donde se enfrenta finalmente, ¿no? Es decir, va a derivar todo a consulta, no lo va a hacer, digamos, cómo aplicará finalmente su facultad, por ejemplo, de envío de leyes a la Asamblea, cuál va a ser finalmente su mirada de política pública, cuánto presupuesto va a determinar. Por eso te digo que es tan interesante esto. O sea, uno puede repetir el Ecuador del encuentro, pero el Ecuador del encuentro tiene que transformarse en presupuestos finalmente, ¿no? Es decir, no es que yo creo que el movimiento feminista te va a decir, sí cumplió porque está hablando bonito, no, te va a decir, este es el presupuesto que el gobierno ha destinado finalmente para la lucha contra la violencia a la mujer, pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, el Ecuador, el encuentro va a tener que adaptarse a presupuestos, a números, a voluntad política en este caso, finalmente, a planes, programas y proyectos. Ahí yo creo que se va a derivar la valoración real que se puede hacer, ¿no? Obviamente el presupuesto del siguiente año, porque ahorita le toca aceptar un presupuesto prorrogado, ¿no? Como para finalizar, Pedro, quiero preguntarte esto que seguramente tú también ya lo tienes en el radar. Lenín Moreno dice, bueno, alguna vez me preguntaron que el tema de un mejor gobierno y demás, él dice, yo también habría deseado tener un mejor pueblo. Desde tu análisis político, ¿qué declaraciones o qué opinión te merece lo dicho por Lenín Moreno? ¿Tan mal pueblo somos los ecuatorianos como para tener un mandatario como Lenín Moreno? Yo creo que, digamos, Moreno desperdició la oportunidad de una u otra manera mejorar, ¿no es cierto?, su salida, ¿no? Es decir, yo creo que perdió la oportunidad de, por ejemplo, pedir disculpas, digamos, más allá de hacer un calificativo, ¿no es cierto?, a su pronunciamiento, a su gobierno. Es un gobierno que tiene un pésimo valoración política, ¿no es cierto? Las encuestas no le dan más de 8%, eso se sabe. Y yo creo que, digamos, además también corrió con mala suerte, un gobierno que tuvo que enfrentar una pandemia también. Creo que perdió la oportunidad, es decir, creo que no fue lo suficientemente hábil de entender
el momento histórico que darle un micrófono a ese foro, por ejemplo, y en esta circunstancia le daba, ¿no? Entonces creo que lo manejó muy mal finalmente. Creo que tampoco tiene la capacidad de entender la importancia de sus palabras y cree que transformarlo todo en anecdótico lo hace, digamos, una mejor vocería, ¿no? No entiende que la vocería está ligada a la identidad y no entiende que la identidad está ligada a lo político, ¿no? Entonces, claro, es bastante criticable, ni siquiera hay que hacer un análisis de si somos un pueblo que nos merecíamos o quizás él nos merecía un mejor pueblo, ni siquiera creo que cabe el análisis de eso. Lo que sí a mí me sorprende es la incapacidad política del presidente de decir, esta era mi oportunidad para decir, creo que pude haber hecho mejores cosas, ¿no? Y perdió esa oportunidad. Pedro Donoso, analista político, muchísimas gracias, Pedro, por siempre atender nuestro llamado.